Bueno, buenas tardes, doctora Gloria. Primero que todo, gracias por aceptar esta entrevista. Me emociona mucho poder hablar contigo, pues ya que dado tu experiencia, tus conocimientos me pueden aportar mucho a mi proyecto. Entonces, para empezar esta entrevista, cuéntame algo sobre ti, cuéntame qué haces. Gracias David por la invitación. Es un proyecto muy interesante que hace falta mucha investigación en Colombia al respecto, así que aplaudo que tengas esa iniciativa en investigar estos temas. Mi nombre es Gloria Bernal, yo soy directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana y soy economista, tengo un máster en economía y un doctorado en políticas públicas de la Universidad de Maastricht y bueno, una maestría también en política pública de la Universidad de Nueva York. Bueno, para iniciar con la primera pregunta de esta entrevista, ¿cuál crees que es la importancia de la educación financiera desde la edad escolar? Es muy importante tener educación financiera desde primaria incluso, porque eso nos va a dar una idea de cómo manejar nuestras finanzas en adelante. Y esto no solamente pensando en si voy a invertir en la bolsa o no, que es muchas veces lo que la gente asocia a finanzas. Es el solo hecho de comprar una casa, por ejemplo, o más adelante cómo hago para planear mis compras para que no caiga en deuda, porque las deudas usualmente entran en un ciclo muy negativo que finalmente termina por afectar no solamente las finanzas, sino también la vida, la convivencia de las personas que no saben manejar sus finanzas. Ok. Ya teniendo un poco de contexto con la primera pregunta, ya teniendo un poco de contextualización, desde tu experiencia propia, ¿cuáles son esos conceptos financieros básicos que toda persona debería aprender antes de llegar a la vida laboral? Incluso antes de llegar a la vida laboral, antes de entrar a la universidad, ya deberíamos estar familiarizados con conceptos como por ejemplo la inflación, la tasa de interés, incluso la tasa de cambio. Hay algunas personas, por ejemplo, que cuando entran a la vida laboral, voy a decir algo, ganan 1 millón de pesos el año pasado. Y entonces este año les aumentan 5%, o sea, van a ganar 1.050.000 pesos. Sí. Aparentemente eso es un aumento, ¿cierto? Y yo me debería sentir feliz por ese aumento. Pero hay un concepto muy importante que es la inflación y es si la inflación, por ejemplo, fue del 10%, quiere decir que todos los precios de la economía aumentaron 10%. Y si al mismo tiempo a ti te están aumentando solamente un 5%, quiere decir que 5% en términos reales perdiste, no ganaste. Es decir, para que ni ganes ni pierdas, te deberían aumentar a 1.100.000 y te aumentaron a 1.050.000. Entonces, conceptos como ese, la inflación, que te hacen pensar si de verdad estás ganando o estás perdiendo, conceptos como la tasa de interés, porque si suben las tasas de interés quiere decir que los créditos que vas a sacar son más costosos, que usar la tarjeta de crédito es más costosa, hacen consciente a las personas de las decisiones y esas decisiones van a ser mejores si están informados. Lo peor que puede pasar es que uno no esté informado y en la ignorancia empiece a tomar decisiones, que es donde a veces cae la gente y se mete, por ejemplo, en estos créditos gota a gota, que aparentemente son 1.000 pesitos diarios, pero resultan siendo unas tasas de interés que comparativamente incluso con los bancos que cobran más altas tasas de interés, es peor. Entonces, muy importante que esos conceptos, desde que estamos, lo hablábamos en el colegio, queden muy claros y que cuando yo salga a la vida laboral, así no me vaya a dedicar a ningún tema de economía, pueda entender que si aumenta la inflación más de lo que me están aumentando el sueldo, por ejemplo, pues estoy perdiendo. Inflación y tasa de interés, dos conceptos muy importantes. Así es. Ya hablamos de la inflación y la tasa de interés. Ahora otro concepto muy importante, el ahorro como una estrategia de manejo en las finanzas. ¿Cómo realmente se debe ahorrar? Bueno, el ahorro es un concepto que es simple, pero es difícil de hacer. Simple porque es la diferencia entre lo que me ingresa y lo que me gasto. Esa diferencia va a ser lo que a largo plazo voy a tener como ahorro. Si yo gasto más de lo que me ingresa, voy a estar en problemas muy pronto. Mi ahorro va a ser negativo, o sea, voy a estar en deuda. Y lo que se recomienda siempre es poder tener un plan de acción de modo que yo me gaste menos de lo que me ingresa.
Ahora, hay excepciones. Por ejemplo, si yo me endeudo para estudiar, puede ser que hoy tenga deuda, pero ese estudio me va a servir para ganar un salario más adelante y un salario alto que me sirve para pagar esa deuda. Entonces, cuando ese ahorro va o esa deuda va a inversión, bien. Cuando esa deuda va a gasto, mal. El ahorro además nos sirve para tomar decisiones como vivienda, estudio, que finalmente nos llevan, por ejemplo, a tener un mejor nivel de vida eventualmente en la vida. Entonces es muy importante tener un plan para que mis ingresos estén por encima de mis gastos. Bueno, desde tu experiencia, ámbito laboral o en tu vida, ¿conoces algunas herramientas digitales o plataformas para que los jóvenes aprendan y gestionen sus finanzas de manera efectiva? Yo ignoro cómo está el tema de las aplicaciones en finanzas personales. Conozco una que es una billetera donde uno puede hacer un seguimiento de cuáles son sus gastos, cuándo aumentó esos gastos. Hay un tema, por ejemplo, de gastos de bolsillo o gasto hormiga, que es muy conocido en finanzas porque ahí es donde se le va la plata a la gente. Perdónenme la expresión, como en pendejadas que empiezan a comprar y uno no se da cuenta porque es poquita plata cada día y cuando hace la cuenta final me gasté el 20% de mi sueldo en algo que realmente no necesitaba. Entonces está esa plataforma y definitivamente sí hay avances en otros países como en Bélgica, Países Bajos, si no estoy mal, Finlandia, Noruega, donde desde pequeños a los niños se les enseña finanzas personales. Y ellos han hecho desarrollos de plataformas que incluso ven en el colegio, no es algo extracurricular, sino que está dentro del currículo, para que desde el colegio puedan aprender el manejo de las finanzas. Ok. Bueno, teniendo en cuenta que, pues primero estamos en una universidad, ¿cómo podrían las mismas o también las escuelas contribuir a fomentar una cultura financiera sólida entre los estudiantes? En la Universidad Javeriana al menos y creo que en algunas otras también se maneja un curso justamente de Finanzas 1 o de Contabilidad 1. Y ese curso al principio es obligatorio, a mí me tocó tomarlo y yo al principio no estaba tan contenta y a lo largo de la vida me he dado cuenta de la utilidad. Incluso yo no tengo una empresa, pero yo sé leer un PIG de una empresa, que es muy importante cuando uno tiene que hacer, por ejemplo, análisis de cómo ahorita estoy en una sociedad, por ejemplo, y entonces ese conocimiento del primer semestre ayuda un montón. Ahora se pueden hacer esfuerzos adicionales. Por ejemplo, aquellas personas que estén, yo sé que de joven uno no piensa en la pensión, pero eso es un tema supremamente importante porque va a definir la vejez de la gente. Entonces, hacer más seminarios, por ejemplo, de la reforma pensional, cómo eso va a afectar mis finanzas, si es mejor entrar a trabajar antes o no, si es mejor empezar a ahorrar antes, hablamos del ahorro en los fondos de pensión, fondo de pensión privado, qué es eso, cómo se usa, etcétera. Entonces yo creo que también se pueden dar algunos seminarios que sean muy prácticos, no muy largos, del ABC de algunos temas muy claves como pensiones, como por ejemplo si voy a comprar una casa. Porque a veces la gente tiene la idea de esta casa la compré en 100 millones y ahora la estoy vendiendo en 200 millones, me gané 200 millones. No, si usted la compró hace 20 años, la inflación ha aumentado y entonces puede ser que esa casa hoy valga a 400 y usted la está vendiendo en 200. Sí. Este tipo de información que es muy práctica, muy sencilla, quizás podríamos hacer esfuerzos adicionales desde los centros educativos. Se podría decir como la devaluación de las cosas a través del tiempo, ¿no? También. Sí, hay unos que son más informativos y otros que pueden ser más de carácter crítico, debates, conversatorios que sean mucho más abiertos. Y esos espacios se dan en la universidad, no estoy segura si específicamente, por ejemplo, en el tema de pensiones hacia los jóvenes, que ese es un ángulo que no se le ha dado. Se ha dado información y debates, por ejemplo, para la reforma pensional, pero con otro ángulo. Entonces quizás ahí haya espacio, acompañado con los cursos de contabilidad que te contaba,
y de finanzas, pues yo creo que son avances que se tienen en las instituciones, pero que se pueden hacer a un nivel de pronto un poquito mayor. Ok, gracias. Ya llegando al final de esta entrevista y pues esta pregunta considero que es muy importante, ya que son sobre los hábitos. Entonces, ¿cuáles consideras que son los mejores hábitos financieros que se pueden utilizar desde temprana edad? Lo primero es tomar amor a las matemáticas, aunque en algunas ocasiones no es fácil para algunos, pero definitivamente las matemáticas nos pueden ayudar a entender mejor estos temas más adelante. Lo segundo es ser conscientes de que pues, no me puedo gastar más de lo que tengo porque voy a estar en problemas. El gasto de bolsillo o gasto hormiga que yo decía es fundamental. Hay estadísticas que muestran que alrededor del 30% del sueldo, sobre todo las personas de bajos ingresos, se va en este gasto hormiga. El ahorro, fundamental. Y tener también, preguntar, informarse antes de tomar decisiones grandes de inversión. Y con grandes me refiero a, por ejemplo, comprar un carro, comprar una casa, averiguar mínimo, por ejemplo, en los diferentes bancos cuál es la tasa de interés que me va a cobrar. Y hay calculadoras financieras en los mismos bancos donde uno puede hacer el cálculo de cuánto me va a tocar pagar al final, no ver el inmediato, sino el final. Y el último consejo que haría es planeación. La planificación ayuda a entender si voy a alcanzar o no las metas que quiero, si quiero un viaje, cuánto tengo que ahorrar, y si no las voy a alcanzar, pues me ayuda a ver que tengo que tomar caminos ahora para poder eventualmente alcanzarlas. Entonces la planeación en finanzas personales sobre todo es muy importante para todas las personas. Planear antes de gastar, pensar como dicen, con cabeza fría, porque como me dices, 30% de las personas se gasta, bueno, con sueldos bajos se gasta, o sea, cosas que nada que ver, y ese 30% se podría utilizar para otras cosas como comprar una casa, comprar un carro, ahorrar, más que todo. Exacto, en lugar de gastármelo en cosas que no necesito, si yo ahorrara ese 30% o la mitad de ese 30%, posiblemente en unos años podría tener para irme de viaje a Cartagena. Entonces, hacer esas analogías a largo plazo me ayuda a hoy tomar decisiones de quizás no me gasto esto en X cosa que no necesito, sino que lo ahorro, espero y después compro. Ok. Y ya por último, para cerrar esta exitosa entrevista, ¿cuál es ese mensaje que te gustaría dejar a los niños o jóvenes con respecto a sus finanzas? Me gustaría dejarles el mensaje de que se acerquen a las finanzas básicas, que aprendan un poquito de ese mundo, como decía yo, de inflación, de ahorro, porque eso les va a ayudar más adelante a tomar mejores decisiones financieras en la vida, que eventualmente también les lleva a unos mejores niveles de vida. Entonces piensen a futuro, no se queden en el inmediato de gastarse lo que les dieron en la primera comunión ya ahora, sino de pensar qué es lo que quieren, hagan planes y traten de cumplir ese plan, que cuando consigan lo que quieren va a ser muy satisfactorio. Bueno, ya, muchas gracias, la verdad, por haber aceptado esta entrevista, por tus comentarios, la verdad, considero que fueron muy valiosos y pues los voy a aplicar en mi proyecto. Muchas gracias, David, por la invitación y bueno, espero que te sirva y les sirva a quienes ven este video algo de la información que les comento. Gracias. Con gusto.